Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a contarles brevemente de qué se trata esto de que tienen que hacer del falso documental. Vamos para eso a compartir un PowerPoint, a partir del cual vamos a empezar a hablar de este falso documental, o mejor dicho, documental apócrifo. ¿Sí? ¿Por qué documental apócrifo? Porque el documental apócrifo es este documental que no tiene la noticia verdadera, la noticia es falsa, la noticia es una falacia, ¿sí? Se construye una mentira. Lo importante es que se elabora desde su concepción con los cánones de la verdad, con los cánones del valor del documental tradicional. A partir de ahí, todo lo que vamos a ver en este material, ese trabajo es una mentira, una noticia falsa. Bueno, este documental, falso documental, también llamado mockumentary, ¿sí? Ahora vamos a hablarlo, son distintos nombres que se le da a este tipo de género o subgénero, también se le dice no ficción, ¿no? Porque no estamos hablando de una ficción, pero tampoco estamos hablando de un documental con esa impronta que el documental tradicional tiene, que es la veracidad de lo que estamos viendo, esa relación casi directa con la realidad, ¿no? Como un principio que viene desde los tiempos de la fotografía, ¿no? Aquello, cuando se creó la fotografía, aquello que se veía a través del lente de la cámara era la realidad misma, sin ningún tipo de intervención. Con el tiempo se supo que sí que había una intervención. Siempre estamos hablando de una intervención cuando se está mediando a través de una persona o en este caso de una cámara. Bien, vamos a ver un poco de antecedentes de esto. Uno de los grandes antecedentes, el gran antecedente, podemos decirlo, es la transmisión radial, el radioteatro que hace Orson Welles en 1938 cuando hace la versión de La Guerra de los Mundos. Esa famosa anécdota de que él hace un radioteatro, pero con las características del documental, como si estuviera haciendo un noticiero radial, un informativo, con esas mismas características que todos los días la gente a determinada hora escuchaba la información de lo que estaba pasando, él relata una invasión extraterrestre. Esto generó un revuelo tremendo porque para los oyentes de esa época muchos creyeron que lo que estaban escuchando era real y hasta cuenta la leyenda que muchos llegaron a suicidarse. Inclusive en Los Simpsons está recreado, como todo lo de la historia de la humanidad y de la cultura en general está recreado en Los Simpsons, este episodio también fue recreado. Esto nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, si la llegada a la luna del hombre existió o fue también inventado, si también se trata de un documental apócrifo, ¿no? de una mentira creada. Hay muchas versiones hoy en día. Hoy en día estamos más cerca de que sí, que realmente es una mentira, de que realmente sucedió como se creía en aquel entonces, o al menos era la teoría más cierta. Hoy en día se cuestionan varias cosas. Primero que la bandera está flameando, como si hubiera viento en la luna, que no hay, que hay sombras, ¿no? Tanto de la nave espacial como del astronauta, lo cual implica la presencia de un sol que tampoco había en esa luna. Se dice que fue montado un estudio de televisión, se dice que Stanley Kubrick, el que hacía poco había hecho 2001 Odisea del Espacio, fue el encargado y que la CIA le hizo firmar documentos para que nunca devele la verdad del hecho. Bueno, esta es la idea del documental apócrifo, ¿no? Crear una mentira, pero con los condimentos de que genere cierta duda de que podría ser cierto, ¿sí? Aunque nunca lo sepamos con veracidad. Bueno, vamos a seguir viendo, ¿no? En el cine del terror, esto empieza en 1980 con una película que se llamó Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal son un grupo de documentalistas que se internan en la selva y lo que parece que sucedió, lo que nos llega a nosotros, la película, es lo que quedó del registro que hicieron esos documentalistas hasta que fueron atacados por los caníbales. Esta idea de dos cosas. Primero, esta idea de los documentalistas que van a un territorio inexplorado por la humanidad y se encuentran con una tribu ancestral,
está en King Kong, en 1933 ya aparece esa idea, ¿no? Es un recurso muy típico de la época de los grandes exploradores y de los intentos civilizatorios de la humanidad, sobre todo de los europeos, que van a ser en las selvas, mucho en el Amazonas, en ese tipo de lugares vírgenes que se creía. Pero la idea de que había un grupo de documentales que fueron a un territorio a grabar algo y murieron, y lo que nos llega es ese material, que es la película que quedó, eso ya aparece en el proyecto Blair Witch, mucho más contemporánea, en 1999, ya con el registro del video, ¿no? con esa posibilidad que el video da. Y lo interesante de esta película, y por eso lo contemporáneo, porque está atravesada por una gran campaña de marketing, que va diciendo, mucho antes de que la película aparezca, toda esta historia que les estoy contando. Que los integrantes del documental murieron, que murieron en extrañas circunstancias, que todavía se los está buscando, que se encontró la cámara pero no se encontraron los cuerpos. Acá hay un afiche en la placa que muestra esta idea de las personas desaparecidas. Esto hizo que la película sea un éxito porque se generó toda unas ganas de ver la película mucho antes de que la película se estrene, que costó muy pocos dólares y recaudó muchísimo dinero. Entre los grandes documentales de este estilo aparece Selig, una de las películas de Woody Allen, también protagonizada por él, acá lo tenemos en pantalla, que cuenta la historia de un hombre que por un conflicto de identidad, donde la psicología tiene mucho que ver con eso, él tiende a compenetrarse con las personas que lo rodean, ¿no? El punto que también se compenetra físicamente, ¿no? Si habla con un hombre obeso, él se convierte en un hombre obeso. Si habla con un hombre alemán, empieza a hablar en alemán, aunque no conozca el idioma. Con un chino se le alargan los ojos y así sucesivamente. Bueno, esto aparece con la idea del mockumentary. El mockumentary implica una comedia, una sátira social, una parodia, ¿no? O sea, todo esto es, nosotros somos conscientes que la mentira que se nos está contando es imposible de creer, pero está en clave de comedia, está en clave de parodiar otra cosa. Eso es un poco la idea del documental, y por eso el documental apócrifo es, como definición, es más amplio, ¿no? Porque excede la comedia. La comedia está dentro, pero hay otros géneros también, como el del hombre llegó a la luna. Nadie intentaba hacer una comedia con eso, sino hacerlo creíble, hacerlo verdad, como sucedió también con La Guerra de los Mundos que dijimos de Orson Welles. En esta idea de la parodia y la sátira, llegamos a los 90 con Los Simpsons, que parodian y satirizan todo, y siempre hay una cuestión social en esa sátira. Bueno, acá en este capítulo, que es muy paradigmático de todo esto, se llama Homero el Malo, y es el capítulo en que Homero tiene que llevar a la niñera a la casa, y cuando la niñera se levanta tiene pegado una jalea de no sé qué, una especie de caramelo en la cola, y él tratando de agarrar ese caramelo, la chica piensa que la manoseó, y se genera toda una cuestión que llega a los medios, de que Homero es un pervertido porque manoseó a un adolescente, que yo qué sé. Pero lo interesante de este capítulo, y es lo que yo quiero que observen, es que se utiliza la manipulación audiovisual, al estilo de Los Simpsons, exagerada, llevada al límite para que quede evidente que hay una construcción artificial de esa realidad. O sea, lo construyen como un pervertido, como un monstruo, como un perverso a Homero Simpson. Acá está el montaje en estas imágenes, el montaje de esta idea, cuando en realidad la verdad detrás de eso a nadie le importa, ¿no? Si era inocente o culpable por el hecho que se lo acusa. En esta idea de la manipulación llega a límites políticos. Hay una miniserie en Netflix llamada Fight Come Back. Fight Come Back son los 5 cineastas del periodo clásico de Hollywood, primera mitad del siglo XX, que fueron a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? O sea, gente que se trabajaba de cineastas en el audiovisual, y fueron a la Segunda Guerra Mundial. Algunos fueron a pelear, y otros fueron simplemente a registrar y ver cómo podían aportar a su patria en una gran campaña nacionalista de la intervención bélica de Estados Unidos en la Segunda Guerra,
trabajando sobre material audiovisual. Y Frank Capra, que es el que hizo películas como Qué bello es vivir, un montón de comedias románticas, es interesante porque Frank Capra, por ejemplo, es el que mejor representa de alguna manera lo que es el americano medio, cuando uno ve películas, inclusive actuales, sobre la Navidad. En la Navidad están viendo una película blanco y negro en la casa. Muchas veces esa película que se ve en blanco y negro es Qué bello es vivir de Frank Capra, porque realza los valores del ciudadano medio americano, etc. Todo lo que Estados Unidos quiere vender como nación. Él es ese personaje, es ese director. ¿Y qué es lo que hace? Un documental apócrifo. Él encuentra uno de los cortometrajes que mandaba la Alemania nazi, enemigos de Estados Unidos en la Segunda Guerra, a los alemanes. Entonces mostraban que, por ejemplo, que los judíos eran la peste de Alemania, que por eso había que... O sea, también, un documental también bastante apócrifo, porque también estaban tratando de manipular esa realidad en función de una ideología política. ¿Qué es lo que hace Frank Capra? Agarra, no va a filmar, agarra el mismo documental que hizo Hitler, lo cuentan en esta miniserie, y lo da vuelta, resignificando las escenas, reeditando ese material, le cambia el sentido y lo convierte en un documental antinazi. ¿Sí? El documental se llama Preludio de Guerra, y cuando ustedes ven la miniserie de Netflix, te lo recomienda, está en Netflix también para ver, es muy interesante. Para todo esto tenemos que entender cómo se hace un documental tradicional o cuáles son las reglas básicas del documental tradicional. Y digamos, el cine clásico, el cine de narración clásica, las series de Netflix inclusive, hoy en día, las películas de Marvel, se construyen sobre cierto valor de verdad. Por eso aparece algo que se llama el verosímil, que es ese elemento que hace que lo que vemos en la pantalla sea creíble, no que sea cierto. Yo sé que es imposible que, qué sé yo, que Capitán América tenga la fuerza que tenga o que Iron Man vuele. Eso yo ya lo sé, que no es real. Pero es creíble, ¿sí? Porque ahí está la verosimilitud, el valor de verdad dentro de la película. Sobre ese valor de verdad se construye la narración clásica, ¿no? Lo que estamos viendo es medio, porque a través de ese valor de verdad se construyen el cine como canal de difusión de mensajes audiovisuales, como el mensaje que quería dar Frank Capra en contra de la Alemania nazi, por ejemplo. Dentro de todos los géneros cinematográficos de la narración clásica, el documental es el más verdadero de todos los géneros. ¿Por qué es el más verdadero? Porque es documental. Se supone que lo que vemos en la pantalla es mucho más real que en una ficción. Bajo esta lógica se hicieron muchos documentales. Uno de los primeros fue Nanook el Esquimal, que es una película muda, en blanco y negro. Nanook el Esquimal, hoy en día se sabe que también había muchas cosas trucadas. Por ejemplo, el director que va a filmar a los esquimales a Alaska se da cuenta que ya no cazan con la lanza, como vemos en el fotograma, los esquimales, que cazan con técnicas mucho más avanzadas e inclusive tecnológicas, que tienen que ver con el avance de la civilización. Pero ¿qué pasa? A Robert Flaherty le interesaba mostrar las técnicas ancestrales de los esquimales. Entonces le habla al esquimal y lo convence de que pesque como pescaba su tatarabuelo. Entonces lo que vemos en el documental, que nosotros creemos que es la realidad, es como ven los esquimales, tampoco es la realidad como ven los esquimales. Pero está contada de esa manera tradicional. ¿Cómo está contada? Ahí están los elementos que refuerzan la credibilidad. Son los elementos que yo tengo que utilizar para hacer un documental apócrifo, que son los que van a reforzar el valor de verdad de lo que estoy viendo. Acá tenemos un ejemplo de un documental de leones de Discovery Channel, que es como un ejemplo más extremo para poder entenderlo. El documental de leones de History Channel, yo veo a los leones, los estoy viendo, están ahí. Los tipos están a distancia, a 1 kilómetro para no correr peligro, con un gran lente. Pero lo que nosotros sabemos de los leones, lo sabemos por una voz
narradora, una voz off, que nos va, o sea, alguien que no vemos, o tal vez lo vemos al comienzo y después solo lo escuchamos, que nos va diciendo el comportamiento de los leones, ¿no? Esto se llama voz omnisciente, porque es como la voz de Dios. Está en todos lados, pero no está en ninguno, ¿no? Entonces, lo que nos dice nos llega con una categoría de saber, con un valor de verdad. Si me dicen, si esa voz me está diciendo, yo estoy viendo a los leones, me dice, los leones se manejan en manada, se aparean los meses de mayor calor del año, se encuentran, cazan a sus presas con sus hijos, con sus crías. ¿Qué autoridad tengo yo para, digamos, descreer de lo que estoy escuchando? ¿Qué autoridad tengo yo para refutar aquello que me están diciendo? Salvo que yo sea un especialista en ese tema, yo creo de manera absoluta. Y lo creo porque no veo al que me lo está diciendo. Y el que me habla con autoridad. Me habla como que sabe perfectamente lo que está diciendo. Yo lo veo, lo compruebo en la imagen y lo creo. Lo creo como una verdad absoluta. Este es uno de los grandes elementos del documental, que es lo que hay que utilizar para el documental apócrifo. El otro es el material de archivo, es esto, ¿no? Acá veo las imágenes que comprueban, reafirman lo que yo estoy escuchando que me dice la voz, ¿sí? Por otro lado, puedo ver, si estamos hablando de, no sé, de la guerra mundial, más allá de las imágenes de archivo de esa guerra, puedo aparecer documentos escritos, pueden aparecer elementos, el material de archivo también tiene que ver con eso, con un arma, estamos hablando de la guerra, ¿no? Un fusil, un casco, una medallita que diga el nombre del soldado, elementos, material de archivo, todos ellos que me dan cuenta de la veracidad de lo que se está diciendo. Y por último, los especialistas que son esa gente autorizada, que sabe más que todos nosotros, ¿por qué? Porque la película los pone en ese lugar. Si están puestos en ese lugar de saber, es porque saben, supuestamente, ¿no? Y ellos son los que van a reafirmar aquello que se está diciendo. Cuando el documental es apócrifo, suena de la misma manera, solo que lo que se dice es falso, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de uno de los especialistas que aparece en televisión, ¿no? El hombre este que nunca se peina. A partir de esta lógica, sucede lo mismo. Nosotros creemos en eso que se nos están diciendo, porque hay una voz autorizada que lo confirma, porque hay alguna imagen o un material de archivo que lo viene a reforzar, y porque hay una voz, que la televisión suele ser el conductor del noticiero, que lo va a comentar como la verdad absoluta. Bien, estos son los elementos del documental apócrifo, espero que les haya quedado más claro, después les paso algunos links para que ustedes puedan visualizarlo. Bye bye.